como en el Evangelio hemos dejado el mejor vino para el final, que es el de los... que es el de los... como las bodas de Caná. Hemos dejado el mejor vino para el final, que es el de los comunicantes, ¿no? Tenemos 5 insignes compañeras y compañeros que nos van a hablar desde distintas perspectivas, y creo que esto es muy atractivo, de la relación entre empresa y complicidad en el delito. Persona jurídica y complicidad, aquí empresa y complicidad en el delito, en general en la vulneración de derechos humanos. No me enrollo mucho por dejarles tiempos a ellos. Ellos van a intervenir, cada uno va a intervenir entre 10 y 15 minutos. Como las distintas intervenciones están muy relacionadas entre sí, dejamos el debate para hacer un debate conjunto. Incluso entre vosotros podéis preguntaros unos a otros en la parte final. Solo 2 minutos de introducción para hacer un poco de estiramientos antes de que hablen los protagonistas. Complicidad y delitos de empresa, delitos de persona jurídica. Bueno, esto da lugar a muchos interrogantes de los que van a hablar los distintos ponentes. Muy en abstracto, se ha pensado mucho en la idea entre complicidad y responsabilidad penal de las personas jurídicas, en un sentido, ya digo, muy abstracto, en el sentido de que en realidad cuando responsabilizamos a la persona jurídica, a la empresa, de un delito de los suyos, hay autores que dicen que en realidad lo que estamos haciendo no es hacer responder a la persona jurídica por el delito del individuo, sino que en realidad el colectivo, la empresa, la persona jurídica, es un cómplice, una especie de partícipe omisivo en el delito del sujeto propio. Esto es muy interesante y en España hay un cierto debate porque se discute si cabe la responsabilidad de la persona jurídica en relación con conductas de participación. Si lo anterior fuera cierto, la persona jurídica sería un partícipe en la participación y algunos autores lo niegan. Yendo más a los asuntos de los que nos van a hablar los ponentes, ¿hasta qué punto cabe entender que una empresa, una persona jurídica, es cómplice, partícipe en un delito de un tercero, colectivo o individual, en una vulneración de derechos humanos de un individuo o de una persona jurídica? Y aquí los interrogantes que ellos se van a plantear son varios. ¿Qué significa aquí ser cómplice? ¿Cuál es el criterio de conexión? Algunos de ellos nos van a hablar del Estatuto de la Corte Penal Internacional. ¿Cabría interpretar que está incluida este tipo de complicidad en el Estatuto? Si no cabe interpretarlo, ¿deberíamos reformar el Estatuto para que quepa la responsabilidad penal de las organizaciones por autoría de los suyos y por complicidad en el delito de terceros? Y última cosa, un tabú del que hablaba antes Jean-Pierre. Podemos hacer aquí preciosas historias sobre cómo, en pos de la justicia, sobre cómo construir responsabilidad penal de empresas por complicidad en vulneraciones de derechos humanos de terceros, pero si adoptamos cierta interpretación de que no hay participación si la conducta es puramente neutra, la teoría de Jacobs, todo esto que hemos metido por la puerta se nos podría escapar por la ventana. Me callo ya aquí y voy a dar la palabra. Sí, quería decir exactamente el título de tu ponencia. Vamos a dar la palabra a Susana Aires de Sousa, de la Universidad de Coimbra, que nos va a hablar de la complicidad de las personas jurídicas. Muchas gracias. Mis cordiales saludos al moderador, a todos los colegas de mesa, a todos. Bueno, los portugueses tenemos la convicción errada de que hablamos castellano. Me acuerdo de una amiga que en una ponencia al final, perante las simpáticas palabras del moderador, le ha respondido: "Ay, profesor, que estoy quedando embarazada". Por esa razón he decidido hacer mi presentación en inglés. Mis disculpas, pero el riesgo es menor. There are people who think that honesty is always the best policy.
This is a superstition. I'm quoting Mark Twain. In the comic opera Le Nozze di Figaro, the character Don Basilio also teaches us that with a donkey's robe, one can escape danger, shame, and death. Con il manto d'asino fuggir si può. What do Mark Twain and Lorenzo di Ponte through Don Basilio teach us about our topic? The literature often mentions that most of the violations of human rights implying corporations are not committed, and the violations to the human rights are not committed directly by the company, but by a third person favored by the company through its normal business activity. Is the company responsible at any level by these criminal events? Or is it able to escape the criminal and social censure covered by the robe of ignorance, by the donkey's robe, el manto d'asino, which Mark Twain and Lorenzo da Ponte were telling us? Is honesty a superstition? The central question in my presentation is if, when, and up to which extent can corporations be considered responsible by crimes committed by a third person when their normal business activity favors the concrete criminal act. For reasons of simplicity, I take an example, and I shall come back to it if I have time. Can a bank be considered responsible for an environment crime committed by a client using a financial loan provided by the bank? Our analysis will focus only in the domestic law, mainly due to its greater strength. We also leave out of this analysis the cases where the company takes part in the execution of the crime, which are addressed in the framework of criminal authorship as joint principle. The responsibility of the physical persons will also not be considered here. So our topic is about a possible responsibility of the company as an accessory accomplice under domestic law by a crime committed by a third person, which depends on the answer to a previous and formal question. Can organizations as abstract entities be qualified as accomplices? So I will address two questions. First, can corporations formally be qualified as accomplices? Two, up to what extent can a normal business act be qualified as a criminal assistance act? First question, can corporations be qualified as accomplices? There is no complicity without a principal fact, the perpetrated crime. The main criminal action must be a typical and illicit act, performed at least in an attempted way. The fact of the accomplice must favor the main action, so the accomplice must not only to represent its contribution, but also in general the crime committed by the perpetrator. So the favoring act is not in general a crime itself, and therefore, particularly in continental systems, its punishment asks for a specific rule. For example, Article 29 of the Spanish Criminal Code, paragraph 27 of the German Criminal Code, Article 27 of the Portuguese Criminal Code. So this general rule, included in the general part of the code, allows the punishment of the Assistance Act, therefore extending criminal law. Can the organization as a collective entity assume the legal position of an accessory accomplice? We believe the answer is positive. In our example, the corporation, the bank, is recognized by law as a part in the contract with a client, with a third person, and therefore as juridical liable for that act.
formally and substantially, the contract is owned by the corporation, by the bank, from the perspective of civil law, from the perspective of commercial law, and it must therefore be seen as a corporation's act from the perspective of criminal law as well. Otherwise, the unity and coherence of the juridical system will be probably lost. If the collective person juridical owns the Assistance Act, it must therefore answer from the criminal point of view if we conclude that the requirements of complicity are verified in the concrete case. Also, this would be the case, so the punishment of the corporation as accomplice, even if in the domestic law we don't have corporation as authorship, because the fundamental would be the rule of a complicity and not demanding a special rule which foresees the criminal authorship of corporation. So the main question would be up to what extent, and the second question, can a normal business act be qualified as a criminal assistance act? In what a normal business act, for example, granting a loan or a financial support by a bank, in which circumstances this act can be considered as an assistance act, as complicity? Firstly, from an objective point of view, an assistance act can be considered typical in the sense of the law when it increases the risk of the occurrence of the criminal fact and becomes part of it. Secondly, from a subjective point of view, in order to decide whether the action can be considered as an assistance act, it is necessary to determine the way in which the accomplice represents or can represent its contribution in relation to the main action, in particular whether the criminal decision of the perpetrator is known to him and whether it accommodated to this decision. In that case, when the corporation accepts to practice the supporting act, the corporation reveals a criminal relation, a criminal intention with a main fact. If there is only a suspicion of the criminal intention of the author, of the perpetrator, and the corporation performs the assistance act, then we have the difficulties, increased difficulties from the mens rea perspective, especially in order to qualify the corporation as an accomplice. However, I argue that a company, and this could be a kind of solution that we were discussing in the other day, we can argue that the company has an increased duty to obtain information in order to take enlightened decisions in the context of its business activity, in particular in the context of dangerous actions, selling military equipment, war conflicts contexts, for example, economic oil exploration in war countries, or contacting with an agent or a state suspect of performing criminal acts. So what I'm trying to say is this duty can be increased depending on the level of confidence, of trust, determined through the objective circumstances and by the law obligations, for example, labor law, environment law. The company has on the other part confidence or trust. The duty is higher when the confidence is lower. So in this hypothesis, the existence of a serious suspicion that the action of the company favors the practice of a crime that finally happens, based in what is commonly known in that context, but also in what
should be known by the company or could be known by the company, it is difficult to perceive this action as a socially acceptable action and therefore atypical, covered by a manto d'asino, by the robe of ignorance. In this case, the company has no ground to argue with the confidence, with the trust principle, in order to exclude the irrelevance of its action. However, the difficulties in supporting this punishment of this action are undeniable, of course. One possible and less demanding solution would be to foresee the assistance acts in the context of violations of human rights and similar crimes as an autonomous crime, allowing lower levels of representation of mens rea, for example, recklessness behavior. Also, this would have the advantage of non-depending on the behavior of the perpetrator, so the representation of the behavior of the perpetrator. So it would be an interesting solution. Conclusion, and returning to the practical case, let us return to the small example case presented in the beginning, the act of granting a loan or financial support as a normal business act of a bank, which favors the commission of an environmental crime. Taking into account the criterion that we, in a summary way, presented, I would needed more time, we must determine in the first place if the possibility that such act would or could be an existence act of a crime was known or knowable by the bank, and nevertheless the bank decides for the concession of the loan. If this is the case, both the objective requirement, increasing the risk, and the subject requirement, mens rea, the representation that the act favors an environmental crime, are fulfilled. This will tend to be the case in those situations where the loan or the financial support is asked specifically for a project posing a danger to the environment without presenting to the bank or without the specific requests by the bank of the authorizations of the environmental project. So in these situations, the concession of the financial support reveals a criminal intention relation, and as such can support the corporation liability responsibility as an accomplice in the crime. If the bank institution fulfills all legal requirements and duties with respect to the operation as a condition for the concession of the financial support, for example, asking the environment project and the required license, then its criminal responsibility must be excluded with respect to the environment crime committed by the client. This solution is based on the principle of confidence, on the principle of trust, objectively evaluated. In these conditions, taking into account all the information that the bank has, should, or could have, it is reasonable that he could trust that the client won't committed a crime. In this way, as a conclusion, the responsibility of the bank as an accomplice in the environmental crime performed by its client can be established whenever, in face of specific circumstances, namely in the instruction of the process relative to the loan, the characteristics of the client, the characteristics of the business context, the criminal intentions of the author become known or knowable to the bank, and it is intentionally tolerant. We have spoken about silence complicity yesterday, so it's the same thing. I'm just trying to give a body to the words. In this case, the action of the bank represents an increase of the risk for the environment legal interests and shows a criminal agreement intention. So the company cannot hide under the nature of a normal business act. Otherwise, criminal law becomes
the manto d'asino that allows the corporation to skip its responsibilities. Thank you. Bueno, muchas gracias, Susana. Lamento mucho el que, dada la brillantez de vuestras exposiciones, no poder daros más, que no tengáis más tiempo. Pero bueno, lo esencial de vuestras ideas puede quedar plasmado y luego tendremos tiempo en el coloquio. Bueno, a continuación tenemos una ponencia de Livia Arenal Lorca. Lora. Es que está mal, perdona. De la Universidad de Sevilla, sí, esto lo tenía aquí. Bueno, y nos va a hablar, espero que esto esté bien, sobre la atribución de responsabilidad penal a las empresas por crímenes contra la humanidad en derecho internacional. Necesita hablar desde el micrófono, sí. Perfecto. Aquí mejor, sí. Aquí está bien. Bueno, pues muchas gracias. Bien, este trabajo pues inicialmente iba a abordar 3 cuestiones. La primera, la integración de las empresas, en particular las empresas transnacionales, en el concepto de organización del artículo 7.2a del Estatuto de Roma relativo a crímenes contra la humanidad. También quería abordar la importancia y la necesidad desde una perspectiva político-criminal de atribuir responsabilidad penal a las empresas en calidad de personas jurídicas, así como abordar los principales obstáculos para la ampliación de la competencia ratione en materia de la Corte Penal Internacional. Pero bueno, teniendo en cuenta que estos 2 últimos aspectos van a ser abordados por otros compañeros de la mesa, me voy a centrar en el primero de los elementos, que es el concepto de organización en el Estatuto de Roma. Bueno, quiero comenzar esta exposición diciendo algo pues que es muy evidente. Bueno, quiero decir que yo soy internacionalista y trabajo pues desde esa perspectiva, no soy penalista, así que bueno, los errores que cometa en ese sentido pues espero que me los puedan disculpar. Pues bien, decía que voy a empezar por decir algo que es evidente, y es que hoy pues nadie pone en duda que las empresas transnacionales, a través de sus actividades y operaciones en muy diversos sectores, incluido en el financiero, han contribuido pues de manera significativa a la comisión de crímenes internacionales. Ya se ha mencionado en estos 2 días cómo los procesos contra Flick, Krupp y Farben después de la Segunda Guerra Mundial ilustraron con enorme claridad cómo las empresas alemanas coadyuvaron al régimen nacionalsocialista a crear las condiciones necesarias y a llevar a cabo los terribles actos de genocidio, crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra que conmocionaron a la comunidad internacional en su conjunto. Estos casos fueron pioneros en la batalla de exigir responsabilidad a las empresas por crímenes internacionales, y aunque los juicios concluyeron con las condenas a los más importantes hombres de la industria alemana ligados al régimen nazi por complicidad en crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, estas acusaciones y las sentencias pusieron de manifiesto algo muy importante, que era la instrumentalidad de las empresas en la comisión de los crímenes. Desde entonces y hasta la actualidad, pues muchos otros casos de empresas involucradas en crímenes internacionales, especialmente empresas transnacionales, han tenido lugar, recordándonos que estas aberrantes conductas no son hechos aislados, sino una práctica habitual. Entre los más importantes y recientes casos que se pueden mencionar se encuentran el de la empresa Lafarge, que va a comentar un comunicante de esta mesa, el caso de la condena en el año 2018 de Frans van Harant por complicidad en crímenes de guerra, por suministrar al gobierno iraquí químicos necesarios para la producción de gas mostaza, la condena también contra el empresario Gus Covenhoven, dueño de una de las grandes empresas madereras de Europa, que ha sido condenado también por los tribunales de La Haya en el año 2017 por tráfico ilícito de armas y complicidad en crímenes de guerra durante el conflicto bélico de Liberia, o el último caso, quizás el más renombrado, el caso de Vendata, que es una empresa que tiene su sede en la City de Londres y que ha tenido que hacer frente, junto a su filial Concola Copper Mines, a una demanda presentada por 1.826 personas de Zambia ante la High Court of Justice del Reino Unido por daños contra el medio ambiente, contaminación y daños personales contra la salud, seguridad, etcétera. En todos estos
diversos casos presentados ante foros judiciales nacionales ha quedado bien establecida la complicidad de las empresas, la complicidad corporativa en la comisión de crímenes internacionales. Sin embargo, y a pesar de que este reconocimiento supone un importante avance en la búsqueda de fijar responsabilidad de todos los actores involucrados en estos aberrantes crímenes, no parece suficiente para dimensionar la grave naturaleza y consecuencia de la participación más directa de las empresas en la comisión de crímenes internacionales, en particular los crímenes contra la humanidad. De hecho, puede afirmarse que el derecho internacional no ha ofrecido a día de hoy una respuesta unísona y definitiva a una importante cuestión respecto de este tema, y es la siguiente: ¿podrían las empresas transnacionales en este caso, estar detrás de la política de cometer crímenes contra la humanidad y completarse el crimen cuando los actos formaran parte de un ataque generalizado sistemático de acuerdo a una política organizacional de cometer dichos actos o llevar a cabo ese ataque de acuerdo al artículo 7 del Estatuto de Roma? Y nos hacemos esta pregunta porque el Estatuto de Roma señala expresamente en el artículo 7.2a que los crímenes contra la humanidad deben ser cometidos de conformidad con la política de un Estado o de una organización de cometer ese ataque o promover esa política. En un estudio que nosotros hemos realizado sobre crímenes económicos contra la humanidad, se puso de evidencia que, si bien es cierto que la expresión organización en el Estatuto de Roma puede ser una reminiscencia del término organización criminal que fue empleado en los juicios de Nuremberg para tratar la criminalidad masiva, organizada, voluntaria e intencionada a partir del gabinete del gobierno nazi, la alta dirección del partido nazi, la SS, la Gestapo, la SA y el Estado Mayor, y esto en base al principio de responsabilidad penal individual de sus miembros. He oído antes por ahí algo de responsabilidad colectiva. Bueno, la cuestión que aquí se plantea es si la inclusión de esta expresión organización en el Estatuto de Roma permitiría ampliar su ámbito material a organizaciones que no son exclusivamente organizaciones de naturaleza criminal estatales o con características estatales, y así abordar formas de macrocriminalidad de naturaleza económica. La respuesta a esta pregunta solo podemos encontrarla a partir de la jurisprudencia de la Corte Penal Internacional, en la medida que ni el Estatuto de Roma ni el documento de los elementos de los crímenes han definido el término organización. Y en este sentido hay que decir que hay algunas decisiones relativamente recientes de este órgano judicial que han mostrado una posición más flexible o de cierta apertura con relación a la definición del término organización en el ámbito del Estatuto de Roma. La Sala de Cuestiones Preliminares 2 de la Corte Penal Internacional, en su decisión sobre la autorización de una investigación sobre la situación de violencia postelectoral en Kenia del año 2010, ha abordado particularmente esta cuestión de cómo debe ser interpretado el término organización en la definición de los crímenes contra la humanidad, y ha enunciado los criterios que deben concurrir para que una entidad o grupo quedara incluido dentro del concepto de organización del artículo 7 del Estatuto de Roma. En esta decisión, que ha sido además, este criterio ha sido confirmado además en decisiones posteriores con relación también a Kenia en el año 2011 y 2012, la mayoría de la sala, con la opinión disidente de uno de los jueces, pero bueno, la mayoría de la sala confirmó que el elemento decisivo para la definición de una organización en el sentido del artículo 7 del Estatuto de Roma era que el grupo tuviera la capacidad de infringir valores humanos básicos, proponiendo además una serie de criterios o factores no exhaustivos, pero que coadyuvarían a determinar dicha capacidad de actuar. Estos criterios establecidos por la Sala de la Corte Penal Internacional se pueden resumir en los siguientes: estar bajo las órdenes de un mando responsable, que el grupo poseyera los medios para llevar a cabo un ataque generalizado sistemático contra la población civil, que el grupo ejerciera control sobre el territorio, que tuviera como objeto principal llevar a cabo actos criminales contra la población civil o que hubiera articulado la intención de cometer el ataque. El análisis que se ha realizado desde la doctrina de estos criterios ha llevado a concluir que la mayoría de la Sala 2 sobre la decisión sobre la situación en Kenia no excluyó la posibilidad de que organizaciones no estatales, como grupos
privados pudieran estar involucrados en crímenes contra la humanidad, encontrando además esta opinión apoyo en el comentario 5, el artículo 21 del proyecto de Código de Crímenes contra la Paz y la Seguridad de la Humanidad del año 1991, que hacía referencia en particular a aquellos particulares dotados de un poder de hecho y organizados en bandas o grupos criminales cuyos actos pudieran estar dentro del ámbito de aplicación del proyecto de la Comisión de Derecho Internacional. Pues bien, para conocer si las empresas transnacionales son entidades susceptibles de integrarse en el concepto de organización del artículo 7 del Estatuto de Roma y, en consecuencia, estar detrás de la política para cometer crímenes contra la humanidad, ha de llevarse a cabo la tarea de analizar las conductas criminales en las que puedan incurrir a partir de lo que hemos llamado este test de capacidad. Ahora bien, para iniciar este examen sobre las empresas transnacionales se ha de partir desde una perspectiva concreta, y la nuestra es que hay que superar la idea de que la actividad criminal de la empresa se encuentra solamente asociada a delitos que tienen una dimensión estrictamente económica, como son los delitos contra el patrimonio o el orden socioeconómico. Y esto es así porque, como describiremos a continuación, las actividades y las operaciones de las empresas pueden adentrarse también en la comisión de crímenes clásicos a gran escala que producen daños sustanciales contra la vida, la integridad física y la salud física y mental de las personas a partir de lo que llamamos una política corporativa, que en un contexto adecuado determinado podría determinar que aquellos crímenes pudieran calificarse o ser constitutivos de crímenes contra la humanidad. Este tipo de actividades criminales de las empresas a las que nos referimos pueden manifestarse cuando la práctica corporativa coincide o se solapa con uno de los crímenes del artículo 7 del Estatuto de Roma, como por ejemplo el tráfico o la trata de personas. Algunos conocidos casos que confirman esta relación son los que han involucrado a la multinacional Nestlé, que ha utilizado trabajo esclavo en su cadena de producción de comida para gatos, Whiskas, ha utilizado mano de obra o trabajo esclavo en el sudeste asiático, o la demanda también presentada contra ella junto a la multinacional Mars por prácticas de esclavitud y trabajo infantil en la cadena de producción del cacao desde Costa de Marfil. Lo que es destacable de estos crímenes es que estos crímenes implican una directa victimización de los seres humanos al constituir la victimización de la población el medio necesario para obtener su fin, que es obtener la máxima ganancia, lucro o beneficio. Ahora bien, las actividades de las empresas transnacionales también pueden superar la esfera de lo estrictamente económico cuando en el desarrollo de sus actividades habituales concurren además la comisión de crímenes clásicos que también están comprendidos en el artículo 7 del Estatuto de Roma, como son los asesinatos, los atentados contra la integridad física, desplazamientos forzados, actos de violencia sexual, etcétera, buscando principalmente con ello ganar y afianzar su poder económico, el control social en las áreas en las que operan o maximizar sus beneficios. Los asesinatos de líderes ambientales que pretenden proteger el territorio y los recursos naturales, el asesinato de Berta Cáceres es un gran ejemplo, las violaciones sexuales sistemáticas cometidas contra mujeres en el desarrollo de grandes proyectos extractivos, lo que llamamos las violaciones correctivas, el caso de Barrick Gold es un caso conocido a nivel internacional, o los desplazamientos de población, los daños a la integridad física y mental de las personas afectadas por contaminación masiva, con el caso Chevron o el caso Shell, ponen de manifiesto la capacidad de las empresas de cometer crímenes clásicos a gran escala. En virtud de lo expuesto, hasta el momento cabría decir que las empresas transnacionales, en principio, tendrían capacidad de llevar a cabo actos que infringieran los valores humanos básicos en el sentido expuesto por la Sala Segunda de la Corte Penal Internacional, cuya protección se encuentra en la prohibición de la comisión de esos crímenes. Sin embargo, no puede afirmarse que todas las empresas, en todos los contextos y en todas las circunstancias, tengan dicha capacidad. Para la satisfacción de este criterio primigenio relativo a la capacidad, se tienen que cumplir otra serie, los otros criterios que habían sido manifestados por la Corte, aunque ello no exige que estos criterios supongan en sí mismo una rígida definición legal o se exija que todos los elementos tengan que ser totalmente satisfechos. En cuanto al criterio de la organización del grupo, la propia definición de empresa transnacional coincide con este criterio, en el sentido que se trata de una unidad de gestión centralizada en la empresa matriz
matriz desde la cual se dirige la actividad transnacional y se ordena el conjunto de toda la actividad. Es muy importante decir, con lo relevante a este criterio y desde la perspectiva de los crímenes contra la humanidad, es que las prácticas o las conductas criminales deben de formar parte de una política o de una cultura corporativa o empresarial, sin la cual estos aberrantes hechos no se hubieran producido a gran escala ni de forma sistemática y que por lo tanto no alcanzarían el umbral de gravedad necesario para distinguirlo de los crímenes ordinarios. La política corporativa crea las condiciones para la comisión de los crímenes y la política corporativa es lo que confiere entidad a la conexión entre los ilícitos, contribuye a la construcción de una idea de ataque y confirma que detrás de ese ataque existe alguna forma de autoridad organizativa con capacidad para cometer esos crímenes. Por tanto, los crímenes no son ni conductas individuales ni conductas espontáneas. El segundo lugar o el segundo criterio es que las empresas transnacionales tengan los medios para llevar a cabo un ataque generalizado o que estas conductas criminales sean generalizadas o sistemáticas. Bien, brevemente voy a decir que, como ya se ha comentado también hoy en algún momento, pues 69 de las 100 economías más importantes del mundo pues son empresas y algunas pues pueden tener un Producto Interior Bruto mayor que algunos estados. Esta soberanía económica de las empresas es lo que le ha permitido multiplicar sus posibilidades de actuación y diseñar auténticas estrategias globales de acción, lo que se traduce en el despliegue de un enorme poder, sí, que además influye en las decisiones políticas, en la gestación de leyes y en el día a día de los ciudadanos, escapando en muchas circunstancias a la supervisión y al control de los estados. Y aquí esto lo podemos conectar con la idea del control de las empresas sobre el territorio. Bien, resultaría de una enorme complejidad comprobar que una empresa controla un territorio, pero este requisito del control de las empresas sí lo podemos explicar desde el control que ejercen sobre los estados a partir de la práctica de la corrupción, cómo la corrupción es una forma de influir sobre los estados neutralizándolo o capturándolo. Voy a ir muy rápido porque me quedan 2 minutos. Y no voy a hacer lo mismo que el profesor Percy, que los iba multiplicando. Finalmente, el criterio expuesto por la Corte Penal Internacional de tener la organización como objetivo principal de sus actividades criminales atacar a la población civil, quizás es el más difícil de fijar respecto de las empresas transnacionales. Sin embargo, como ya hemos dicho anteriormente, la victimización de la población puede formar parte de una política o de una estrategia empresarial o corporativa, cometiéndose graves abusos sobre los derechos humanos de los individuos y de los pueblos, que son por veces objeto de las actividades de las empresas, actividades prohibidas, como por ejemplo la esclavitud o la trata, o por veces se convierten en destinatarios de los actos de violencia que se practican en el desarrollo de las actividades y operaciones comerciales habituales. En estos casos, el lucro no se agota en sí mismo y los actos que llevan a cabo para alcanzarlo tienen consecuencias muy graves en el campo de la violación de estos valores humanos fundamentales de los que hemos hablado. Para concluir, voy a decir 2 cosas. La primera, por tanto, es que solo un número limitado de empresas transnacionales con características muy concretas y en el contexto apropiado que exige la calificación de un crimen contra la humanidad, que es de un ataque generalizado y sistemático contra la población civil, sería solamente en pocas empresas y en un contexto determinado serían susceptibles de reunir los criterios expuestos por la Sala Segunda de la Corte Penal Internacional e integrarse en el alcance de la definición del término organización del artículo 7.2 del Estatuto de Roma. Ahora bien, la integración de las empresas transnacionales en el concepto de organización del Estatuto exigiría, a mi modo de ver, revisar 2 conceptos, que son el concepto de ataque y el concepto de política en el marco de los crímenes contra la humanidad. Con relación al concepto de ataque, dada la importancia que tiene el paradigma económico en la configuración de las nuevas formas de poder susceptibles de victimizar a la población, se hace necesario interpretar a la construcción de la definición del ataque económico, que ponga en relación los nuevos riesgos que para la humanidad se presentan en el escenario de la globalización más virulenta con la represión de los crímenes internacionales más graves. El hecho de que en la actualidad
la figura de los crímenes contra la humanidad, de acuerdo al derecho internacional consuetudinario, esté desconectada de los crímenes, de los conflictos armados, y que se reconozca que el ataque no tiene por qué ser un ataque militar o de naturaleza estrictamente violenta, permitiría avanzar hacia una definición expansiva o más flexible del concepto de ataque. Con relación al concepto de política organizacional, si la política consiste en las orientaciones y directrices que rigen la actuación de una entidad, en las empresas esta política es la política del beneficio o la política del lucro. Y es la política del lucro la que confiere entidad, da sentido y relaciona a los actos criminales, expresando con ellos que no son consecuencia de hechos fortuitos o aislados, distinguiéndolo de los delitos comunes y despertando el interés del derecho internacional. Para finalizar, solamente quiero decir que la cuestión de la responsabilidad penal de las empresas transnacionales por la comisión de crímenes internacionales debe abordarse no solamente como un desafío para el derecho internacional general y para el derecho internacional penal en particular, sino como una exigencia de protección a la humanidad ante los graves riesgos y desafíos que nos plantea, como hemos dicho, la etapa quizás más violenta de la globalización económica. Muchas gracias y perdón por... Gracias a ti, Livia, que has utilizado con éxito la técnica de multiplicación de los minutos finales de Percy Cabero. Bueno, la siguiente ponencia corresponde a Alejandro Ayala González, de la Universidad Carlos III de Madrid, en la que estamos, nuestros anfitriones, y va a hablarnos de la participación empresarial en crímenes internacionales, una propuesta para ampliar el ámbito subjetivo del Estatuto de Roma. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. La verdad es que es un gusto volver a la que uno siente que es su casa en términos universitarios, y más sobre todo si es una iniciativa de este calado, ¿no? Y en este sentido me gustaría dar las gracias a todas las personas, organizaciones e instituciones que están detrás de esta iniciativa, y personificando en el moderador todas aquellas personas, pues muchas gracias. Yo quería pedir perdón de antemano, primero por si me repito en alguna idea que se haya podido ver entre el día de hoy y ayer. La segunda, por si alguno de los compañeros que todavía no han participado les piso alguna idea. Procuraré no hacerlo. Bien. Perdona. Vale, el impacto del crecimiento de las... Perdona. El crecimiento de las personas jurídicas a nivel transnacional y la globalización de las cadenas de suministros ha tenido un impacto muy relevante en el día a día, y ello ha llevado a una reflexión, a valorar la responsabilidad en la que pueden incurrir las personas jurídicas que en el desarrollo de su objeto social puedan participar en la Comisión de Crímenes Internacionales. Y en este contexto se ha desarrollado desde el ámbito doctrinal un concepto que es el de la complicidad empresarial en materia de violaciones de derechos humanos. Sin embargo, lo cierto es que este concepto puede verse sometido a ciertas limitaciones si atendemos a ciertos ejemplos de la vida real. Por señalar dos de ellos, hace 2 o 3 veranos la empresa Mitsubishi pidió perdón público por haber utilizado prisioneros de guerra norteamericanos durante el desarrollo de su actividad mercantil durante la Segunda Guerra Mundial. Y ya acercándonos más un poco en el tiempo, también se me ocurren, por ejemplo, los vuelos que la CIA estuvo fletando con la connivencia de empresas del sector aeronáutico para trasladar prisioneros de guerra para proceder posteriormente a su tortura. Yo creo que las limitaciones que pueden verse en estos supuestos es que la complicidad en materia de violación de derechos humanos puede no alcanzar aquellos supuestos en los que las violaciones de derechos humanos además implican la comisión de un crimen internacional. Y es por ello por lo que esta reflexión global en la que estamos inmiscuidos invita a pensar en un nuevo concepto, el cual podría ser la participación empresarial en crímenes internacionales. Bien, la primera pregunta que surge al respecto es
bueno, ¿qué es esto de la participación empresarial en crímenes internacionales? Bien, en primer lugar, está claro que está compuesto de tres conceptos. El primero sería participación, básicamente en estrictos términos jurídicos de participación y autoría, en términos del derecho penal internacional y concretamente el Estatuto de Roma. Tendríamos un segundo concepto, un segundo elemento, sería empresarial, que haría referencia a todas aquellas organizaciones, todas aquellas entidades que tuviesen derechos y obligaciones a nivel internacional, que los pudiesen hacer valer y los pudiesen defender tanto a nivel transnacional como a nivel internacional, y que además desarrollasen algún tipo de actividad mercantil, industrial o de análoga naturaleza con ánimo de lucro. A la vista de este primer acercamiento a la cuestión, podría surgir una segunda pregunta, que ¿es este concepto novedoso para el derecho penal internacional? Bueno, yo creo que la respuesta a principio sería no. Primero, porque existen una serie de precedentes jurisprudenciales, y segundo, porque existen desde un nivel también normativo. Quien me ha precedido en el uso de la palabra ha hecho referencia a los casos IG Farman y Krapp durante los juicios de Nuremberg, y en aquellos supuestos el tribunal, en sus reflexiones, atribuyó directamente a las personas jurídicas y no a los individuos actuaciones que eran contrarias al jus in bello, al derecho de guerra, y de alguna manera implícita reconoció la responsabilidad corporativa de las entidades, no tanto de los individuos que la integraban. Si nos acercamos un poco más en el tiempo, tendríamos a los casos de Newti Bisal o Ahbab Beirut, dirimidos ante el Tribunal de Líbano, el Tribunal Especial de Líbano, en el que dos medios de comunicación fueron procesados por desacato y obstrucción a la justicia por haber desobedecido un requerimiento expreso del tribunal. Si a estos precedentes jurisprudenciales, que son 4, le sumamos el hecho de que durante la elaboración del Estatuto de Roma, a propuesta de Francia, se estudió la posibilidad de que las personas jurídicas del ámbito privado fuesen incluidas en el ratio personal, en el ámbito subjetivo del Estatuto de Roma, pues como se anticipaba, la respuesta o la reflexión a la que yo llego es que la responsabilidad penal o la responsabilidad criminal de las personas jurídicas tendría cabida en principio en el derecho penal internacional. Entonces, una vez hemos superado este primer bache, digamos, teórico, la siguiente pregunta que surge sería de qué manera podemos imputar responsabilidad a las personas jurídicas dentro del ámbito del derecho penal internacional. Bueno, las propuestas son de lo más variopintas y de lo más genéricas y completas en el ámbito del derecho comparado, pero yo creo que se podría pensar en un modelo homologable al que reconoce el propio Estatuto de Roma en el artículo 28 respecto a la responsabilidad del mando, de tal manera que se colocasen a las personas jurídicas en una posición de garante con respecto a sus subordinados, de igual manera que se hace con respecto a los superiores castrenses o superiores civiles con respecto a sus inferiores. De manera genérica y por no entrar en mucho detalle, dadas las limitaciones de tiempo que tenemos y por cumplir e intentar no alargar estos minutos finales, yo creo que una persona jurídica podría ser responsable en el ámbito del derecho penal internacional cuando uno de sus integrantes, en el desarrollo de sus actividades normales y mercantiles, y que se encuentre bajo el control de la persona jurídica, cometiese o participase en la comisión de un crimen internacional, si de haberse ejercido el debido control sobre esa persona se podría haber omitido la responsabilidad. En verdad, la comisión del crimen, perdón. En verdad, esta propuesta no tiene nada de novedosa, es simplemente trasladar lo que existe en el derecho comparado al derecho internacional. O sea, tampoco tiene mayor recorrido. Bien, la siguiente pregunta que surgiría, una vez vemos que tiene viabilidad teórica y que tenemos un modelo de responsabilidad, es de qué manera pueden efectivamente cometer crímenes internacionales las personas jurídicas en el ámbito del derecho penal internacional. Y en este concreto aspecto, un acercamiento, igual no del todo puro o ortodoxo, en términos teóricos, sería acudir a los modelos de participación y autoría que el propio Estatuto de Roma reconoce en sus artículos 23 y siguientes del Código. Sé que es una cuestión un poco delicada, pero como primer acercamiento me parece una posibilidad. Concretamente creo que hay tres formas de participación que permitirían esta responsabilidad. El primero serían las cooperaciones del artículo 25.3c. Este tipo de colaboraciones o cooperaciones castigan cualquier tipo de colaboración, complicidad, encubrimiento o incluso la facilitación de los medios para la comisión de un crimen. Desde una perspectiva objetiva,
se requiere que el efecto de esta colaboración sea sustancial para la comisión del crimen, y desde una perspectiva subjetiva se exige que se tenga intención y conocimiento de estar favoreciendo a la comisión de un crimen, uno entre varios. No hace falta saber que se está colaborando con un concreto crimen. Entonces, mediante este tipo de cooperaciones podríamos dar respuesta a aquellos supuestos, por ejemplo, en los que empresas de transporte ponen a disposición de un gobierno represorio los vehículos para realizar transportes o desplazamientos forzados de la población civil. Una segunda posibilidad sería recurrir a la figura de la empresa criminal conjunta, que es un tipo de participación propia del derecho penal internacional y que surgió básicamente para intentar dar solución a aquellos supuestos en los que la Comisión de Crímenes Internacionales supone una participación masiva de mucha gente. Desde una perspectiva objetiva, desde la perspectiva del actus reus, la empresa criminal conjunta lo que exige es que un grupo de personas con un plan común se cooperen entre ellos con una aportación propia para la consecución de este plan común. Desde una perspectiva subjetiva y atendiendo a lo que es este plan común, podríamos diferenciar tres tipos. Tendríamos el tipo básico, que es todos los integrantes del grupo quieren cometer o tienen intención de cometer un crimen internacional. Podríamos estar ante supuestos, por ejemplo, en las que soldados regulares y milicianos contratados por empresas de seguridad privada colaboran en algún tipo de operación militar y en el desarrollo de la cual cometen crímenes internacionales desde el inicio. Un supuesto que en principio nos parecería muy teórico, pero que desgraciadamente me temo que por la prensa y demás no es tan raro. Un segundo tipo subjetivo sería el sistemático, que básicamente es el sujeto en sí sabe que está participando en un sistema que es criminal, pero su propia aportación no lo es, pero aún así decide participar en este plan común sistemático. Podríamos dar respuesta mediante este tipo de participación a aquellos supuestos, por ejemplo, en los que empresas de vigilancia, empresas de seguridad privada, facilitan medios personales para vigilar complejos en los que sistemáticamente se torturan a civiles o prisioneros de guerra. Por último, el tercer tipo de mens rea, el tercer tipo de elemento subjetivo, sería el extendido, que es la comisión del crimen, no forma parte del plan inicialmente concebido, pero sin embargo es una consecuencia natural, es una consecuencia lógica, es una consecuencia previsible de la ejecución del plan, y aún a sabiendas de esta previsibilidad y esta lógica se decide participar en este plan. Se me ocurre que este tipo de participación podría dar respuestas a aquellas situaciones en las que en el marco de una colaboración tecnológica empresas facilitan softwares de reconocimiento facial a gobiernos notoriamente represivos y que finalmente este software acaba siendo utilizado por este gobierno para localizar y torturar a los disidentes. La última forma de participación que yo creo que podría permitir la participación empresarial en crímenes internacionales dentro del Estatuto de Roma sería la instigación al genocidio. Sí que es verdad que tiene un rango de aplicación muy limitado por su objeto, pero sí que creo que todos aquellos medios de comunicación, audiovisuales, de radio, de prensa, que de alguna manera cierta, inconfundible, favoreciesen o promulgasen la comisión de un crimen de genocidio, podrían incurrir en responsabilidad penal. No tanto el locutor correspondiente o el periodista correspondiente, sino el propio medio de comunicación, por no haber tomado las medidas necesarias para haber evitado esa difusión. Ya para terminar, surgiría una última pregunta, después de haber hecho esta reflexión de pregunta-respuesta, pregunta-respuesta. Obviamente surgen muchísimas más, pero hay que limitarla, el objeto de esta presentación. Sería una última de ¿es posible toda esta teorización aterrizarla dentro del Estatuto de Roma? ¿Cabe la posibilidad de reformar el Estatuto de Roma a fin de dar cabida a esta situación? Bueno, pues en teoría sí. El Estatuto de Roma establece una serie de mecanismos, de enmiendas, que permitiría, con un consenso de todos los Estados parte y con una auténtica voluntad política, de incorporar a las personas jurídicas dentro del ámbito subjetivo del Estatuto de Roma. Dejando a un lado todas las cuestiones políticas o de relaciones internacionales que esta decisión podría tener, lo cierto es que el gran impedimento jurídico que podría tener esta inclusión de las personas jurídicas estaría relacionada con el carácter complementario que el Estatuto de Roma tiene con respecto a las jurisdicciones nacionales y, por lo tanto, en cuestiones de admisibilidad.
Sin embargo, creo que el propio estatuto también da una posible respuesta en este sentido, que sería hacer uso de la posibilidad que recoge el artículo 121.5, que permite no aplicar el Estatuto de Roma a los nacionales de un concreto Estado que no haya sido partícipe o no haya ratificado una concreta enmienda. Creo que a través de un mecanismo similar, aunque el alcance de la medida de la reforma no sería global, sí que sería un paso importante. En definitiva, yo creo que esta reflexión respecto a la complicidad empresarial en materia de violaciones de derechos humanos debe de invitar a reflexionar también sobre ampliar el ámbito de este concepto y de vislumbrar si las personas jurídicas pueden ser criminalmente responsables por estas violaciones de derechos humanos. Y en este sentido es posible que el acercamiento que acabamos de escuchar no sea el más adecuado, es simplemente una primera piedra, un primer intento de empujar y de invitar a todos los presentes a pensar en esta posibilidad y forzar que efectivamente los Estados partes del Estatuto de Roma tomen esta iniciativa y para la mayor efectividad de la defensa de los derechos humanos. Gracias. Bueno, muy interesante, Alejandro, y gracias por ajustarte al tiempo. No sé si lo conseguí. Sí. 13 minutos. Bueno, también nos va a hablar del Estatuto de Roma y también desde esta universidad, desde la Universidad Carlos III de Madrid, y también se llama Alejandro y también tiene barba. Nos va a hablar Alejandro Coteño Muñoz, nos va a hablar sobre la complicidad corporativa en el Estatuto de Roma a propósito del caso Lafarge. Bien, buenas tardes a todos y bueno, muchas gracias a los organizadores por haber organizado este fabuloso congreso. Y para no perder más tiempo, quisiera hacer una primera reflexión, una primera puntualización, y es que bueno, yo les voy a hablar de la complicidad en crímenes internacionales a propósito del caso Lafarge, y lo primero que surge es, bueno, las personas jurídicas no están incluidas en el Estatuto de Roma. Vale, eso lo voy a saltar. Lo que quiero hacer en este caso no es ver si se podría penar a la persona jurídica, sino ver si una conducta típica, en el sentido de que se da muchas veces por parte de una persona jurídica, es susceptible de integrar o llegar a un umbral mínimo en cuanto a la contribución de los artículos 25.3c y 25.3d del Estatuto de Roma. Es decir, si realmente una contribución que parece neutral podría dar lugar, en este caso, a una complicidad. ¿Por qué? Pues porque este proceso se está llevando a cabo en Francia y se les ha imputado a Lafarge, a la persona jurídica, por complicidad en crímenes de guerra y en crímenes contra la humanidad. Además, se les ha imputado por financiación del terrorismo, aspecto que no voy a tratar, la puesta en peligro de trabajadores, aspecto que tampoco voy a tratar, y la explotación laboral y la realización de trabajos forzosos, que tampoco voy a tratar. Voy a tratar solo la complicidad en crímenes de guerra y la complicidad en crímenes contra la humanidad. Para quien no conozca el caso, aquí he hecho un poco un resumen de los hitos más importantes del mismo. Por no leerlos uno a uno, se pueden resumir en un par de secuestros con su correspondiente rescate, en la aceptación de un soborno por parte de las YPG kurdas para poder tener seguridad en la fábrica de Yalavilla, que es donde tenían la mayor planta productora de cemento del mundo. Luego, un acuerdo suscrito para poder comprarle petróleo a Daesh. Y finalmente también un acuerdo por el cual se obtienen unos salvoconductos para poder operar con seguridad en toda la zona del noroeste sirio y pagándole a cambio 75.000 euros. Esto además ha sido bastante polémico porque además ha sido el único documento donde estaba el sello de tesorería de Daesh. Voy a tener en cuenta únicamente el acuerdo para conseguir petróleo y el acuerdo para los salvoconductos. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, los secuestros se pueden llevar por la vía del estado de necesidad y el resto pues es únicamente la constatación de que saben que Daesh está cometiendo crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Importante, pero no lo que trataré. Bien, como anteriormente hacía el compañero Alejandro, pues yo trataré la complicidad del apartado C y del apartado D. Intentaré profundizar un poco más a fin de no repetirme. Bien, en la complicidad del 25.3c lo que se exige es, según la jurisprudencia, además del propio artículo, una contribución que no sea necesaria. Esto nos hace poderlo distinguir de la empresa criminal conjunta del 25.3a. Sin embargo,
simplemente con una contribución no necesaria no tenemos nada, podría ser cualquier cosa. De la jurisprudencia de los tribunales ad hoc para Yugoslavia y Ruanda sacamos que tiene que ser una contribución que sea asistir, alentar o prestar apoyo moral, es decir, una contribución física, asistir, o psicológica, alentar o prestar apoyo moral. Pero, ¿qué más necesita esta contribución? Pues que sea sustancial. Esto lo sacamos de la decisión de cargos del caso en Barusimana, así como otras sentencias de la Corte, pero no, la Corte no es pacífica en este sentido. Solo por avisar en este sentido, hay otros casos, como el caso Blegude o Onway, en los cuales se dice, vale, pues no hace falta que sea sustancial. En tal caso, este caso no se rompe, digamos, nos iríamos a la contribución significativa del apartado D. Vamos a tratar como si fuese sustancial, en mi opinión sí lo es, pero en todo caso nos iríamos al apartado D y no cambiaría nada. Esta contribución sustancial, ¿cómo puede ser? Pues puede consistir en una omisión, no hace falta que sea una conditio sine qua non, es decir, esto tiene coherencia con el hecho de que no sea una contribución necesaria para la comisión del crimen por parte del autor principal. Además, se podrá cometer antes o después se podrá contribuir antes o después de la comisión del crimen principal, en el caso de que sea después mediante una promesa previa, si no, no tendría sentido. Y finalmente, se puede cometer sin conocimiento del autor. Con todo ello, ¿la contribución de la FARS es sustancial? Pues desde mi punto de vista, no. Es una contribución que en cierta parte nos permite abrir el debate sobre si se trata de una acción neutral y en todo caso nos tendríamos que ir a examinar si se trata de una contribución significativa. Por tanto, en este caso no se cumpliría el 25.3c. Pero esto no tiene por qué impedirnos analizar la complicidad en cuanto a su tipo subjetivo. En cuanto a su tipo subjetivo, decía el compañero que al fin y al cabo lo que se necesita pues, es el conocimiento y el propósito, ¿no? De contribuir al crimen principal, al crimen del autor principal. Bueno, esto es lo que más o menos defiende la Corte y aún así en sus sentencias va cambiando. Pero no querría pasar sin explicar en qué consiste el test del conocimiento y el test del propósito, ¿vale? Para que se vean las dos perspectivas. En cuanto al test del conocimiento defendido por los tribunales de Ruanda y la ex Yugoslavia, lo que se viene a decir es, aunque el 25.3c exija el propósito de facilitar la comisión del crimen, con que simplemente conozcas que ese crimen se va a perpetrar, entendemos que ostentas ese propósito. Sin embargo, esto que parece muy lógico, la Corte no parece pensarlo del todo así. Y aquí es donde viene un poco la polémica. Según una interpretación sistemática del 25.3c con el 25.3d, se podría entender en un primer momento que sí que necesitas compartir el propósito de esa organización, de ese autor principal. ¿Por qué? Pues porque en el 25.3c se dice con el propósito de facilitar la comisión del crimen. En el D se dice con el propósito o a sabiendas de que se va a cometer. Claro, pero esto tampoco parece tener mucho sentido cuando nos vamos a tres posibles interpretaciones para entender que el test del conocimiento y el test del propósito más o menos pueden ser sinónimos. La primera, hacer una interpretación sistemática que no sea con el apartado D, sino con el 32. El 32 del Estatuto de Roma nos dice que el propósito significa la intencionalidad y además la conciencia de que el crimen se va a cometer. Tenemos aquí otra interpretación sistemática que nos permite pensarlo de otra manera. Segundo, una interpretación literal. ¿Realmente está hablando de esa intención, ese dolo sobre la conducta de facilitación, lo cual parece lógico, o sobre el propósito final del autor principal? Desde mi punto de vista, sobre la conducta de facilitación, sobre esa conducta de contribución. Y finalmente, una interpretación histórica o teleológica basada en lo que decía Kai Ambos, participó en la redacción del Estatuto de Roma cuando decía, vale, es que lo que ha pasado aquí, las discusiones que hemos tenido, ha sido el poner el propósito o el purpose viniendo del artículo 2.6 del Model Penal Code americano, en el cual se trata la intencionalidad del propósito, igual que decía anteriormente, como realmente es esa intencionalidad, ese propósito o el conocimiento de que el crimen se va a cometer. Con todo ello, yo creo que realmente el test del propósito y el test del conocimiento son más o menos sinónimos. En todo caso, parece que tiene cierto sentido la postura que defiende Orásolo Alonso, diciendo que es verdad, no se utilizan las mismas palabras, con lo cual algo de diferencia tienen que tener. Y él viene a decir simplemente que lo que vamos a exceptuar del test del propósito que parece defender la Corte sería el dolo eventual, es decir, el que probablemente se va a cometer ese crimen. Yo entiendo que hay una gran probabilidad de que se vaya a cometer, tienes que conocer que se va a cometer, que se están cometiendo. Con todo ello, en el caso de la FARS no se da esta contribución sustancial, por lo tanto, entendemos que no se da la complicidad
bajo el 25.3c. Pero bajo el 25.3d, ¿qué pasa? Y aquí hay bastante más polémica. El 25.3d nos dice que esa contribución sea con el propósito de facilitar ese crimen principal o a sabiendas de que se va a cometer, y además que se cometa, en cuanto al tipo objetivo, de algún modo. Ese de algún modo abre la puerta a que sea cualquier tipo de contribución. Sin embargo, se ha defendido en algunos casos, como el caso anteriormente mencionado, el caso Barushimana, que contribuciones infinitesimales o mínimas no pueden ser penadas. Entonces, en este caso, ¿qué hacemos? Pues hay dos posturas. La primera sería los criterios que fija el caso de la decisión de cargos del caso en Barushimana, que sería que haya una naturaleza sostenida de la participación, que el que contribuye haya realizado ciertos esfuerzos para prevenir el crimen o su eficaz consumación cuando se ha dado cuenta que se va a cometer, si ha sido creador o ejecutor de ese plan criminal, la posición externa o casi interna con respecto del grupo y el rol ejecutado. Respecto de estos criterios, la FARS no puede ser cómplice o no puede haber contribuido de acuerdo con este artículo. ¿Por qué? Porque hay una naturaleza sostenida en la participación, en ningún momento para. Segundo, no hay ningún esfuerzo para evitar la consumación de los crímenes. Son los dos únicos que se cumplen. ¿Por qué? Porque creador o ejecutor del plan criminal está lejísimos de lo que hace Daesh, de los crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad que comete. Segundo, en cuanto a la posición respecto del grupo, también está lejanísima, simplemente lo que quiere es seguridad. Y tercero, el rol ejecutado. El rol ejecutado es pagarle una cantidad de dinero que podríamos pensar que en cuanto a lo que maneja Daesh es bastante pequeña. Esto nos llevaría a decir que la conducta de la FARS quedaría impune, pero esta no es la única solución. Si nos vamos a la opinión discrepante de esta misma confirmación de cargos del caso en Barushimana, la jueza Fernández de Gurmendi nos dice no podemos estar en cuanto a la conducta si es grave o no es grave, sino a si es una acción neutral o no lo es. Esto ha creado cierta polémica con respecto al hecho de que no pueden entrar casos que no tengan una gravedad mínima necesaria dentro de la Corte, pero esto se salva con que el caso puede ser muy grave, la contribución no tiene por qué ser tan grave. Y partiendo de ahí, al fin y al cabo, la FARS sí que sería cómplice. ¿Por qué? Pues porque en todo caso conoce, es de conocimiento público, que Daesh comete crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, y en el caso de que no lo conociera, lo debería conocer. Por tanto, entendemos que en ningún caso es una acción neutral. Y esto lo que nos lleva, en conclusión, lo que quiero concluir de toda esta comunicación, es el hecho de que, aunque tengamos problemas más acuciantes, como si introducimos la responsabilidad penal de las personas jurídicas, o muchos otros problemas, no deja de ser un problema el hecho de que la Corte ni siquiera es clara. Porque, por un lado, el caso en Barushimana nos sigue muy bien para clarificar muchos conceptos, pero es que hay un catálogo de sentencias que puede llegar a las 10-15 sentencias, dependiendo de los momentos de mi exposición, en los que dice todo lo contrario, con lo cual, para hablar de esta complicidad, lo primero sería clarificar qué entienden ellos por complicidad. Muchas gracias. Bueno, muy interesante también, muchas gracias. Y bueno, hemos empezado con una compañera que venía de Portugal, de la Universidad de Coimbra. Terminamos con un compañero que viene de Italia, de la Universidad Luigi Bocconi, de Milán, Italia, Enrico Basile, que nos va a hablar un poco de los mismos temas, Human Rights and Corporate Misconduct, y con una pregunta de subtítulo, Should multinational companies be subject to international criminal law? The slide. Never mind. It's okay. De acuerdo, buenas tardes y muchas gracias a todos.
por la oportunidad de participar en este congreso tan estimulante. No pretenderé de hablar castellano y cambiaré a inglés para mi presentación. So, this presentation is about human rights and corporate misconduct in order to assess if the most appropriate tool to tackle this kind of matter, this kind of issue, should be criminal law and international criminal law in particular. Now, to be compliant with my slot of 15 minutes, no more than that, here is the short roadmap of my contribution. Human rights in business, then the notion that we already heard yesterday of international economic crime, complicity in the ordinary course of business, something that came out repeatedly over this conference, Neutrale Handlungen and Acciones Neutrales in Castellano. So, and finally the question, international or domestic criminal law. Now, the intersection between human rights and businesses is pretty clear and well known. Business activities can contribute directly or indirectly to human rights infringements. This is very, very clear in the international debate. And of course, this is one of the grounds of corporate social responsibility that encompasses this idea of respecting human rights. So I don't want to waste your time, it's late in the afternoon, but basically if we look at the UN guiding principles on the protection of human rights in the business sector, the Ruggie principles yesterday already mentioned and today mentioned by some scholars, we have these three pillars: protect, respect, and remedy. Now, we cannot focus on each one of these pillars. We'd rather concentrate on the remedies. And as I think most of you know, among the grievance mechanisms, we have, on one hand, non-judicial, and on the other hand, judicial remedies. So, in this room, while in the other room this afternoon they consider mostly non-judicial remedies and judicial remedies referring to private law, tort law, here today, this afternoon, we're going to consider criminal law, so public law as a means, as a tool to tackle this phenomenon. Now, if we focus briefly on judicial remedies. Now it's well known the experience of the United States with the tort law, with the Alien Tort Statutes, and several cases were brought as civil actions before American courts thanks to this old provision. Some scholars called it a badge of honor of the United States, allowing to bring a civil action before an American court for a misconduct, a tort occurred everywhere in the world, and irrespective of the nationality of the plaintiff and the defendant. Now, it worked, it didn't work. There are some criticisms on it, but as you, I think, know, in 2013, the Supreme Court of the United States basically stopped these means, and again in 2018, last year, the Supreme Court of the United States now denies the possibility to sue a foreign company under these statutes. So, Alien Tort Statute is not an option anymore. That's why most of the scholars started focusing on criminal law and international criminal law. I don't want to repeat what other contributors, other colleagues pointed out with respect to the Dutch cases
Van Aert, Kluvehoven, even this morning, Professor Meloni from Milan pointed out how the Netherlands, the Dutch jurisdiction, was active to this respect. There is another interesting case, Argo Rereus in Switzerland in 2015, about gold coming from Ituri. And then international jurisdiction. Many times we heard yesterday and today the secondary trials in Nuremberg in the aftermath of the World War II. Yeah, the point is that in these cases the outcomes were quite controversial because differently from the defendants who actually were involved with Nazism, who were actually prominent figures of the Nazi party, the other defendant, the pure businessmen, were mostly acquitted in these cases, rather than convicted. And then another point that came out clearly is that there is no criminal jurisdiction on corporations by any existing criminal court. There could be room to argue that International Criminal Court could try a company, a corporation. There are proposals to reform the Rome Statute, but currently it's really hard to say that an International Criminal Court has jurisdiction. Now, let's focus very quickly on the notion of international economic crime. Here I refer to Professor Caiambo's account of international economic crime that came out also yesterday. So this corporate misconduct, business-related, a new way of accountability, different from transnational crime, and this is the new feature mainly that already came out today, perpetration of core international crime, so basically all the crimes under the Rome Statute, but the crime of aggression, of course, for the moment is not an option. And here, the corporation can be intended as an accomplice, thanks to what we know about the possibility of bringing a charge against a corporation as an accomplice of the human being. Now, this form of complicity, again yesterday came out with respect to the complicity by omission, direct, indirect, silent. So it would be really, really controversial to assess what kind of complicity we can imagine. Of course, we can imagine all these three categories of complicity. With respect to silent complicity, the point would be if, as a company, as a corporation, multinational or transnational, I'm aware that human rights violation is taking place. Should I raise my hand? Should I file a complaint? Can I turn on the other side? Close my eyes? What should I do? If I don't comply with this, am I a silent accomplice? That is a very interesting question that I cannot address here, but I try to address in my paper. Now, the other point, very controversial, and yesterday and today, I'm happy to be here because my focus in the recent years has been on neutral acts, complicity in the ordinary course of business. I studied a bit both the German scholars, German literature, and common law countries where, quite surprisingly, I have to admit, the outcome, the approach is quite consistent. So there is no and not such difference between the outcome, although the arguments are different. Now, we know what is acting in the ordinary course of business. I sell a weapon and the client, the customer, commits murder. Am I an accomplice as the seller? The question is, can we really label any act as neutral? Can we say that there is a neutral act? The answer is no. I am quite blunt and straightforward. Sorry for that. I don't go through the reflections and so on. But basically, nowadays in Germany, the idea is to follow a case-by-case approach and focusing on mens rea. This is one of the most controversial part, of course. In common law, legal systems, as far as I know, in the USA and in the UK, there is a quite consistent approach.
But now, if we focus on mens rea, additional questions arise, because is there any difference from standard complicity, the day-by-day complicity, complicity in street crime, or is it a different complicities? And the most important question, in my opinion, can recklessness or dolus eventualis be sufficient to criminalize an accomplice in general terms? Because this is the key point. When the case is straight, I know that my client is going to kill the victim, and then I supply the weapon or whatever. It's pretty easy to say you are an accomplice, you knew. But what if you could have known, you should have known, you have a dolus eventualis? Which is the answer? And there are, of course, evidence-related issues. Now, the point is that, and this is quite different from from what I heard from some contributors here today. In my opinion, the lack of compliance policies by a corporation and this kind of attitude cannot be intended as dolus eventualis, as the mens rea required in order to commit this crime. Is just negligence. At worst, it's willful blindness. But irrespective of the kind of corporate liability system we adopt, we need to identify within the company at least one individual who misbehaved with the mens rea required for this crime. And this is the most controversial point, of course. But the point about, and I'm going to end my presentation, the point then becomes, what about international or domestic criminal law? Now, from a criminal policy perspective, I do really understand the point about international criminal law, because in terms of deterrence, in terms of retribution, international criminal law seems more suitable for this kind of misconduct. And then we have, on the other hand, domestic criminal law, where prosecutorial attitude could be quite jeopardized, because in the country, for example, where the misconduct occurred, the prosecutor and the law enforcement agency could not be so strong to prosecute a big company, an important playmaker in the market. And on the other hand, where the company is incorporated and where prosecutors do prosecute these kind of entities, there is no jurisdiction due to the locus delicti. Yesterday we heard about that. But if we shift to international criminal law, which seems the most viable option, actually, in my opinion, we need to assess very carefully the issue, because international criminal law in this field could be potentially a Pandora's box. Because as we pointed out, Rome Statute does not apply to legal persons currently, and the International Criminal Court has no jurisdiction on the latter. International criminal law is often criticized in terms of effectiveness and enforcement. Many critics say, you know, it's just pretending to do justice, it's not effective, it doesn't work. And creating an international court, a new international court, it would be extremely difficult from a political standpoint. If many states do not join the current International Criminal Court, creating a new one could be even more difficult and worse. In conclusion, additional issues with respect to international criminal law were already pointed out by the other colleagues in this table, in this panel today, this afternoon. Article 30 does not seem to leave room, as far as I understand, as a criminal law scholar. I'm not an international law scholar, but Article 30 does not leave room to dolus eventualis or recklessness. It requires intent and knowledge. So the most controversial cases would not fall within this provision. And Article 25 on complicity, it is expressly mentioned the purpose of the accomplice. Of course, the purpose is not the purpose of the human rights violation of the hand of the perpetrator, is the purpose to be an accomplice, but yet it's very difficult to meet these kind of requirements with respect of mens rea. I thank you very much, and this is my conclusion. Of course, corporate activities must be taken into account as a potential way to contribute to be accomplice to human rights violation.
they must be criminally punished. I am, I think, in the right room, because in the other room they deal with other remedies, different, but I think they can work only if they are additional to criminal law, not as a proper substitute of criminal law. But on the other hand, I have to admit, and this is a conclusion in progress of my study of my paper, international criminal law does not constitute at the moment a viable option, irrespective of the current barrier to corporate liability under the Rome Statute, because, as I said, the mens rea requirements are too strict in order to encompass this kind of misconduct. Thank you. Gracias, Enrico. Bueno, tenemos unos breves minutos antes de dar paso a la siguiente mesa para reflexiones o preguntas hacia cualquiera de los ponentes o entre ellos, entre sí. Sí, Javier. Bueno, tengo una pregunta y además un pequeño comentario. Mi nombre es Francisco Valdés, soy de Perú. Y bien, se ha mencionado que para la discusión de la responsabilidad penal, en este caso de las empresas, acerca de los conceptos, digamos, de intención, de propósito, de si lo sabía o no, pero ¿acaso no debemos antes ir hacia atrás y preguntarnos si esta empresa ha atravesado un filtro también objetivo? Entonces, antes de saber o antes de preguntarnos si sabían, si tenían propósito, tenían intención, saber si objetivamente la empresa está, digamos, dirigida a cometer el delito. Introduzco, digamos, un término, por decirlo así, ¿no? El riesgo permitido. ¿Quién debe, de alguna u otra manera, informar si estamos dentro del riesgo permitido, dentro de la actividad de la empresa, como una conducta neutral, o si esta empresa ya traspasó la línea del riesgo permitido, está en un riesgo ya prohibido estrictamente? Entonces, aquí concluyo con esta pregunta. ¿Es acaso el empresario quien tiene que informarse de si su conducta es neutral o no? Por ejemplo, digo, ¿no? El empresario debe contratar asesores en derecho internacional y decirle si le están vendiendo las armas a un conflicto armado, si están violando el ius bellum, pues acaso en realidad que el Estado es en realidad el que tiene la posición de garante y debe, a quienes le otorgó las certificaciones para la venta de armas, de informar esto a estas empresas para que no lo hagan. Esa sería mi interrogante. Tú sí. Gracias por la cuestión. Yo voy a empezar, los otros, bueno, dirán algo, se entienden. La mía propuesta ha sido el principio de confianza como una forma de delimitar el riesgo permitido y el riesgo prohibido. Entonces, el grado de confianza, que dependerá de circunstancias concretas, objetivas, porque me parece que no podemos establecer en general cuando ha sido violado el riesgo y cuando estaremos en una situación de dolo eventual o en la parte subjetiva o de culpabilidad, pero caso a caso tenemos que ver mediante el contexto en que el contrato hecho, mediante quién es la otra parte con quien estamos contratando, qué tipo de actos la empresa está haciendo, y con esos datos se va a crear una confianza o no sobre lo otro. Eso podrá ser un principio de un criterio para determinar, porque eso no es novedad, el principio de confianza como delimitación del riesgo permitido o prohibido, bueno, es la teoría de la imputación objetiva, ¿sí? Lo estoy aplicando apenas aquí a las acciones neutrales como una forma de delimitar precisamente lo que es prohibido o lo que es permitido. Yo solamente un pequeño apunte, no soy penalista, entonces no soy especialista en esta cuestión, pero es verdad que, pues no sé si puede responder un poco a tu pregunta, pero por lo menos desde el ámbito del derecho internacional penal,
en el Tribunal para la Antigua Yugoslavia, en muchos casos, se utilizó el enfoque orientado al riesgo. O sea, que quería decir, en cuanto al conocimiento, que incluiría la conducta de una persona o persona jurídica, está trasladándolo a este caso, que asume un riesgo premeditado de que el crimen no ocurra o que el crimen no cause daños, pero aún así decide participar de esa actividad. Entonces, a mí me parece que este enfoque a veces es muy interesante para resolver toda la complejidad relacionada con la cuestión del conocimiento y la intención, ¿no? Creo que en temas de complicidad ese enfoque orientado al riesgo de yo no sabía, pero bueno, usted podría pensar que en el curso normal de los acontecimientos aquello pudiera ocurrir y participó. Entonces, bueno, me parece como un enfoque, desde mi punto de vista, interesante. ¿Cuestión más? ¿Alguna reflexión más? Bueno, pues agradecemos de nuevo a nuestros 5 excelentes ponentes.